tardes, ¿cómo están todos en este viernes 19 de junio? Yo soy Horacio Llamas, el director deportivo de BasketMex, y como todas las semanas, todos los días dentro de la semana estamos con ustedes llevándoles este programa con la intención de que todos estemos enfocados en hacer cosas positivas en el deporte y, ¿por qué no?, en el básquetbol, que es nuestro deporte. Siempre están con nosotros diferentes profesionales apoyándonos en cualquier tema que ustedes también quieran saber. Y en este día tenemos dos invitados muy especiales que vienen con nosotros, que son de básquetbol en silla de ruedas. Primero voy a presentar a las mujeres, con respeto, discúlpame Juan, Anaísa Pérez, que ella es seleccionada nacional y tiene un currículum muy impresionante. Desde juvenil ya estaba participando en torneos internacionales. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Anaísa? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Anaísa, ¿cómo, ya para antes de entrar en el tema con ustedes al final del programa, explica un poquito, ¿no? Porque es la pregunta que le hago a todos. ¿Cómo le han hecho para la transición ahora que todos tenemos que estar en casa por lo del COVID-19? De tu vida que hacías normal antes, ahora, ¿cómo le has hecho para seguir enfocada en todo lo que tú haces? Bueno, he tratado de organizar mis tiempos, precisamente tratando de no caer como en eso, como en la monotonía. Trato de igual integrarme, inscribirme a diferentes cursos como para no pensar precisamente que estamos en la cuarentena y aprovechar este tiempo, ¿no? Las cuestiones deportivas, pues sí, lamentablemente es que pues me gustaría mucho estar en la cancha para poder, pues eso es lo que hago diario, ¿no? Entrenar un momento y bueno, solamente hago algunos ejercicios como para seguir fortaleciendo, pero realmente sí me gustaría estar en cancha. Extraña uno mucho, ¿no? El contacto, el meterle una canasta a alguien en su cara, como decimos. Y bueno, pues sí es muy cierto lo que dijiste al inicio, que con el orden que ya nos ponemos en la mente, programamos que tenemos que hacer cosas a diferentes tiempos del día y eso nos mantiene un poquito enfocados y no haciéndole caso al encierro, ¿no? Que estamos ya todos por más, yo creo que ya casi 3 meses y bueno, nos está enseñando cosas positivas. Tenemos que enfocarnos en esas cosas positivas que nos está enseñando el estar en casa. Pues muchas gracias, Anaísa, y mantente pendiente porque los profesionales que siempre están con nosotros quizás te vayan a preguntar algo, ¿ok? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, el otro invitado es Juan Magallanes, que también es coach de básquetbol en silla de ruedas, pero es árbitro internacional de básquetbol en silla de ruedas y está con nosotros también y quiero agradecerle mucho por estar con nosotros, dar su tiempo y también le hago la misma pregunta. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Pues sí, estar aquí en esta situación de aislamiento es un poco complicada, pero todo lo vamos solucionando con diferentes actividades. Qué bueno, sí, porque el estar activo en cosas positivas es lo que ayuda más en esta situación, ¿no? Que quizás muchos de nosotros ya no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en nuestras casas, estar fuera, estar trabajando, estar estudiando, etcétera, etcétera. Lo que hacemos al diario, sean los niños o sean ya los adultos, y volvemos a nuestras casas a tratar de volver a realizar cosas que hacíamos antes o aprender cosas nuevas, como en este caso, este tipo de programas que para mí también fue nuevo al inicio, el aprender un poquito de esto. Y bueno, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros, compartir muchas cosas que ustedes tienen y que nosotros debemos y queremos saber y conocer del básquetbol de silla de ruedas. Tuve la fortuna, como ya les platiqué hace un momento, de yo haber jugado alguna vez básquetbol silla de ruedas ahí en Guadalajara, que me invitaron. Y bueno, quiero que todo el mundo sepa que es mucho más difícil que el básquetbol normal. Pero bueno,
es muy divertido y bueno, cuando a ustedes les toque su segmento nos platicarán un poquito más de eso. Otra vez, gracias, y Juan también estate al pendiente por si alguno de nuestros profesionales les pregunta algo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con el licenciado Rodrigo Osorio, que desde Yucatán, desde Mérida, está con nosotros y viene a tocar un tema que está especializado en o relacionado con nuestros invitados del día de hoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Horacio, buena tarde, ¿cómo estás? Pues ya cerrando una semana más de esta contingencia. Ya cerrando, ya estamos sumando, somos superdotados de tanto aguantar esto, pero aprendiendo muchas cosas nuevas, Rodrigo. Así es, Horacio. Y bueno, importante inclusive traer esos temas, ¿no? Un tema en relación a la discapacidad es muchas veces la discriminación que pudiera haber hacia esta condición, ¿no? Y el hablar sobre esos temas, el comunicarlos, ayuda a que la gente se sensibilice, de hecho, y dejemos de verlos hasta un punto de vista raro, ¿no? Y se empieza a normalizar. Entonces, qué bueno que a través de este medio podemos tocar estos temas para que la gente se entere, esté informada y podamos ayudar a disminuir quizá la discriminación que pueda haber en nuestro país. Claro, y todo va de acuerdo a la educación, mi querido Rodrigo, es la educación. Cualquier problema que crezca en la vida es por falta de educación y tenemos que educarnos en diferentes áreas para evitar tocar todo lo negativo que pasa en nuestro país y en el mundo. Y tienes mucha razón. Así es, pues bueno, vamos a empezar la presentación. Vamos a hablar, como dijiste, ¿no? Un tema ad hoc con nuestros invitados. Vamos a tocar un poco y hablar un poco de las lesiones que se pueden presentar en el básquetbol en silla de ruedas, ¿no? Saludar a nuestros invitados y si podemos empezar la presentación. Saludar a Anaísa, un gusto realmente conocerte. Y bueno, si le vamos a la siguiente diapositiva, es importante, ¿no? Cuando hablamos de básquetbol en silla de ruedas, tenemos que hablar que muchas veces que no es solamente por deporte, ¿no? Mucha gente utiliza la silla de ruedas no solamente por deporte, sino en la vida diaria, ¿no? Entonces, muchas de las lesiones o de los dolores que puede tener un deportista, un basquetbolista en silla de ruedas, no nacen con el deporte, sino nacen ya por su misma condición que tienen de vida diaria, ¿no? Y ahí preguntar a ti, Anaísa, hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, en tu caso, ¿tú utilizas silla de ruedas en tu vida diaria? No, creo que eso precisamente como comentaba es un dato importante. Yo no lo utilizo para mi uso diario, mi vida diaria, sino solamente lo utilizo para lo que es el juego, para jugar, ya que puedo moverme, tengo algunas, bueno, mi discapacidad es un poco compleja, entonces puedo caminar, ya sea con ayuda o sin ayuda de aparatos ortopédicos. Así es, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque la condición inicial o el nivel, ¿no? En el deporte paralímpico se clasifica a los deportistas de acuerdo a su funcionalidad. Muchas veces no a su grado de discapacidad, sino a su grado de funcionalidad. Y de acuerdo a cómo funcione cada uno de los cuerpos de los deportistas, se categoriza o se les pone en diferentes niveles y esa es la base muchas veces del deporte paralímpico, ¿no? Para que haya una cierta equidad de competencia inclusive de acuerdo a la funcionalidad de cada uno, ¿no? Y otro punto importante es que mucho del deporte paralímpico nace de los procesos mismos de rehabilitación, ¿no? Hoy en día muchos de los deportistas que se encuentran hoy en alto rendimiento representando a México y a todos los países, se hacen deportistas, muchos de ellos, a raíz de sus procesos mismos de rehabilitación. Tú en tu caso, Anaísa, ¿hubo un proceso de rehabilitación que te hizo deportista o cómo fue tu proceso? No, bueno, mi discapacidad es igual, es de nacimiento, no es adquirida. Yo conozco el deporte porque mi familia, al igual que yo, también padecen de discapacidad. Entonces, bueno, ya conocía un poco, no en sí el básquetbol sobre silla de ruedas, conocía a otros y pues lo que más me llamó la atención sin duda fue el básquetbol. Perfecto, pues vamos a la siguiente diapositiva
Y bueno, Anaís nos podrá hablar mucho de las características del básquetbol, pero vamos a recapitulizar algunas en la siguiente diapositiva, algunas situaciones que nos van a orientar o nos van a llevar a empezar a entender las principales lesiones que se pueden dar en el básquetbol en silla de ruedas. La siguiente diapositiva. Como les dije, ¿no? Cada jugador se le puntúa en función de una escala de valoración, ¿no? Y esta escala de valoración normalmente tiene que ver con el control y movilidad que tienen de su pelvis y de su tronco, ¿no? ¿Y por qué tiene mucho que ver esto? Sí tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? Y qué tanto uno u otro basquetbolista se puede mover o no. Tiene mucho que ver también con las posibles lesiones que esto le pueda instaurar, ¿no? Quizá un deportista que tenga menos control de movimiento sea más propenso a caídas en la silla de ruedas. Quizá un jugador que tenga más control va a tener mayor movimiento y eso le va a generar también posiblemente mayores lesiones por sobreuso de los miembros también, ¿no? Entonces, para poder hablar de las lesiones deportivas en el básquetbol silla de ruedas, tenemos que tener mucho el contexto previo. En el caso como Naisa, ¿no? Ella puede caminar, puede tener una movilidad, inclusive sin una silla de ruedas, y ella tendrá también mayor predisposición entonces a uno u otro tipo de lesiones de acuerdo a su condición inicial, ¿no? Prácticamente, bueno, más adelante seguramente nos ampliarán ese esquema, pero prácticamente el básquetbol tiene en silla de ruedas tiene las mismas reglas que el básquetbol convencional, la misma cancha, inclusive el mismo balón, ¿no? Y esto también puede contribuir a ser un factor lesivo. ¿Por qué? Porque la canasta tiene la misma distancia. Entonces, imagínense, si de por sí puede ser complicado a gente que tenemos unos 70, unos 82 metros alcanzar un tiro desde lejos, pues imagínense lo complicado que es fortalecer o tener un hombro en condiciones para poder alcanzar una canasta desde una silla de ruedas, ¿no? Y eso muchas veces es un mecanismo que lesiona muchas veces el hombro y en general la extremidad superior, ¿no? Entonces, también la silla de ruedas como tal también puede ser un factor de riesgo si no se reúnen las condiciones específicas de una silla de ruedas. La silla de ruedas tiene que ser especial para jugar básquetbol por su forma, sus condiciones, sus protecciones, ¿sí? Si no, pudiera también ser un factor de riesgo para poder lesionar, ¿no? Entonces, es un deporte en lo personal muy divertido. He tenido la oportunidad también de practicarlo en algún momento y realmente es una experiencia muy distinta al básquetbol convencional. Es muy cansado también, nos exige otras experiencias, otras exigencias físicas, pero realmente motivarlos a que si no lo han hecho, realmente lo practiquen, ¿no? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay poca información acerca de lesiones en el básquetbol de silla de ruedas, y eso es una realidad, ¿no? Lo que sí es, por lo menos en el mundo del deporte en silla de ruedas, es el segundo deporte con mayor número de lesiones. El primero es el atletismo, que es uno de los deportes mayormente practicado en silla de ruedas, y el siguiente deporte que más lesiones genera es el básquetbol. Se habla que hay una incidencia de 12 lesiones por cada 1000 horas, ya sea de entrenamiento o de partido, y esto es mucho o es poco, pues es una incidencia mayor inclusive que en el básquetbol convencional, ¿no? En el básquetbol convencional tenemos desde de 3 a 8 lesiones por cada 1000 horas y vemos que en el básquetbol en silla de ruedas es hasta 12 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Entonces, sí es un deporte que lesiona, sí es un deporte que lesiona, y ahorita vamos a platicar un poco de qué lesiones se van a presentar más, ¿no? La información que les voy a presentar es un estudio muy interesante que se hizo en el Campeonato Mundial de Básquetbol en Silla de Ruedas en el 2018, es bastante actual. Fue un evento que se realizó en Alemania y por lo que entiendo, México no tuvo representatividad. Ahorita Naisa me podrá confirmar si sí o no. Pero bueno, es muy interesante porque es un estudio que recoge información de 132 jugadores, hombres, mujeres, de 9 países diferentes, donde nos da resultados de o sobre las principales lesiones que presentaron durante ese torneo específico, ¿no? Y vamos a ver un poco ya los resultados específicamente en la siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre con las lesiones en el básquetbol en silla de ruedas? Predominantemente parece ser que hay mayores lesiones en mujeres, al menos, repito, en el contexto de este estudio que les estoy presentando, mayor número de lesiones de mujeres, sobre todo por caídas, y un 40% de lesiones en hombres, y los hombres se lesionan más por contacto, ¿sí? Es importante empezar a discriminar esos dos posibles mayores factores que hay en cuanto de lesiones de mujeres y de hombres.
Normalmente las lesiones se dan en mayores porcentajes durante los partidos, hasta un 70% de las lesiones se presentan más en partidos que en entrenamientos, versus lo que puede pasar en el básquetbol convencional. El básquetbol convencional, por el número de entrenamientos, es más normalizado que haya más lesiones en entrenamientos, ¿no? Y vamos a ver que hay prácticamente hasta 2 lesiones por cada partido se pueden presentar, es decir, también son muchas lesiones, ¿no? Veíamos que la incidencia es muy alta en cuanto a las lesiones que se pueden presentar. Y principalmente, ¿por qué se pueden presentar esas lesiones? Pues vemos principalmente contracturas, ¿sí? Contracturas a nivel del miembro superior. Vemos que el miembro superior representa el 80% de las lesiones en el básquetbol de silla de ruedas, ¿no? Obviamente, por una lógica natural, hay poco riesgo de lesiones en los miembros inferiores. Sí hay hasta un 16% de lesiones en lo que es cuello, 14% de lesiones en hombro, 15% de lesiones en espalda alta, 15% de lesiones en codo y hasta un 10% de lesiones en manos, ¿sí? Y ahí vemos las principales razones de lesiones: contracturas musculares, sobre todo en cuellos, en cervicales, en musculatura cervical, en trapecios, ¿sí? En toda la musculatura de la cintura escapular, ¿sí? Toda la musculatura que me permite hacer el tiro, ¿no? Veamos lo complejo que puede hacer un tiro desde una silla de ruedas, pues eso genera muchas veces esas contracturas musculares. Contusiones, principalmente en dedos, ese 10% de contusiones obviamente son majones con los dedos, con las otras sillas, con golpes con las otras sillas, con los contrincantes e inclusive con sus propios compañeros. Heridas también representan un 13%, igual por las mismas contusiones, golpes, choques que hay, ¿sí? Por la silla de ruedas también podemos encontrar heridas en piel, esguinces y lesiones de tendones. Les repito, sobre todo a nivel del hombro, es la articulación que por movimiento o por sobremovimiento que más se lastima a los deportistas en sillas de rueda. Y bueno, ¿cuáles son los principales mecanismos de lesiones en el básquetbol de silla de ruedas? Sí, el sobreuso, sobre todo, repito, del hombro y de la musculatura de la cintura escapular, que la cintura escapular es prácticamente la parte del cuerpo que nos permite mover toda la parte o el miembro superior. Normalmente ubicamos como el miembro superior solamente el hombro, pero no necesariamente el hombro. Tiene mucho que ver los omóplatos, los huesos que tenemos en la parte de atrás de la espalda y cómo se estabilizan, cómo se mueven estos huesos y la musculatura que hace que se muevan las diferentes articulaciones, ¿no? La cintura escapular no solamente es el hombro, le decía, son 5 articulaciones diferentes que nos permiten posicionar nuestra mano en el espacio. Y por eso el sobreuso de esta articulación normalmente es el mecanismo número 1 de lesión. El segundo mecanismo de lesión es el contacto con otros jugadores, ya sea compañeros u oponentes, ¿no? Casi el 20% tiene ese mecanismo de lesión. Y lo otro son caídas, ¿no? El choque, las posibles perturbaciones que puedo tener o falta de control, veíamos por inclusive el nivel de lesión que pueda tener los participantes, pues eso puede condicionar mayor o menor riesgo de caídas que también lesionan en general, ¿no? En cuanto a la severidad de las lesiones, y eso tiene que ver mucho con los días de baja que le va a significar por una lesión a un deportista en silla de ruedas. Realmente en el básquetbol es baja esa severidad. Normalmente son lesiones que no son tan graves porque van relacionadas más con golpes, heridas o contracturas que no implican gran tiempo de baja, ¿no? Entonces es importante este dato porque aunque se lastiman mucho, el tiempo de baja no es muy alto. Y normalmente también hay una relación en cuanto al tiempo de partido de entrenamiento. Normalmente se habla que arriba de los 20 minutos, normalmente suele ser la gente juega más de 20 minutos, suele ser la gente que más se lesiona. Gente que juega por abajo de los 20 minutos normalmente va a tener un menor riesgo de lesión. Y la siguiente diapositiva, finalmente, vamos a ver algunas estrategias que pudiéramos recomendar desde el área de la fisioterapia para prevenir lesiones o dolores en la presencia o cuando tengamos o si somos jugadores de básquetbol en silla de ruedas. Mucho prevenir el tema de sobrecargas y contracturas a nivel muscular, sobre todo como veíamos en la zona de la espalda alta, en el cuello, en el músculo trapecio. No esperar a que nos duela, no esperar a que tengamos las contracturas, sino por la misma condición y sobre todo la gente que utiliza la silla de ruedas en vida diaria, pues va a tender ya a tener contracturas y molestias en esa zona. Y si le agregamos un gesto específico repetitivo del tiro como en el básquetbol, pues se va a aumentar esas contracturas y sobrecargas. Entonces, normalmente la gente que vive y está en vida diaria en una silla de ruedas es gente que depende muchas veces, inclusive en mayor predominio del servicio de fisioterapia, ¿no? Tiene que estar más de la mano de los fisios para que les estén ayudando a minorar
estos dolores y esas sobrecargas y esas contracturas que, como les digo, ya de vida diaria les puede generar el estar haciendo los impulsos en la silla de ruedas. Se tiene que trabajar mucho también con la estabilidad, control y la movilidad de lo que nosotros le llamamos el core o el pilar, o toda esa musculatura central del abdomen que me permite tener ese control, no solamente del tiro o de los movimientos que se basan en la silla de ruedas, sino de la misma silla de ruedas, ¿sí? Un deportista que tiene un mejor control y estabilidad y movilidad de esa parte media del cuerpo va a poder tener mejor rendimiento y por ende disminuir el riesgo de alguna lesión. Otro componente importante, mantener adecuados niveles de flexibilidad y de movilidad en general de toda la cintura escapular, no solamente del hombro, como les explicaba. Existen más articulaciones en este complejo articular que hay que mantenerlas en buenas condiciones para evitar lesiones también. Mucha técnica de bote y de tiro, es imprescindible tener buena técnica de bote y de tiro para no lastimarme, para no forzar mucho ese hombro, poder dominar ambos brazos también es muy importante. En el básquetbol hay que aprender, en general, en cualquiera de las dos modalidades, ya sea en silla de ruedas o convencionales, hay que tener buen control de ambos brazos para no sobrecargar uno u otro, y esto aplica también en el básquetbol en silla de ruedas. Y por último, tener o mejorar las posibles habilidades para el manejo y control de esa silla de ruedas, ¿no? Independientemente de la habilidad que tengamos para el básquetbol, tener de base buena habilidad y manejo en el control de la silla de ruedas, ¿no? Y inclusive esto hay programas específicos para el control y el aprendizaje del uso de la silla de ruedas antes de ingresar a poder jugar básquetbol inclusive, ¿no? Entonces, importante, si logramos redondear todos estos principios, muy probablemente podamos aminorar o disminuir el factor de riesgo que podemos tener en el básquetbol en silla de ruedas. Y finalmente, ya como conclusión, pues seguir o unirnos a la difusión y promoción que podamos hacer de la práctica del básquetbol en silla de ruedas. Vamos a la última diapositiva, por favor. Promover y difundir realmente el básquetbol en silla de ruedas. El básquetbol en silla de ruedas no necesariamente es para alguna persona que tiene discapacidad, ¿sí? Es sumamente divertido, lo podemos a practicar en cualquier momento, y si no lo hemos visto, les dejo dos retos el día de hoy, ¿no? Ver un partido en básquetbol en silla de ruedas, ¿sí? Que existen transmisiones podemos entrar a cualquier plataforma y encontrar partidos oficiales de básquetbol en silla de ruedas. Y el segundo reto que les pongo es intentar meter una canasta sentado en una silla, ¿sí? Puede ser no necesariamente una silla de ruedas, en una silla normal, para que entendamos lo complejo que puede ser esta disciplina, ¿no? Entonces, realmente terminamos el tema, Horacio, y bueno, realmente muy interesante el tema y qué bueno que podamos abordarlo. Sí, sí, Rodrigo. Y también, como dice, los golpes, pero los golpes se impresionan como cuando ellos van a toda velocidad y se encuentran, se caen, y tú lo volteas a ver y ahora cómo se van a levantar. Y solitos se levantan y ya tienen hasta unas mañas. Me dijeron, no, que la llanta que aquí para allá. Es impresionante cómo se dan, cómo hay contacto tan fuerte. No es de que digan, ay, ahí viene la silla, me voy a detener. No. Ellos juegan a ganar y pase lo que pase. Y eso, que ellos juegan a ganar como cualquier otro atleta y no les importa ese contacto, así sea de frente, del lado. Es impresionante. Yo la vez que jugué, cuando veía eso, yo me asustaba y yo los veía que se caían y se levantaban como si nada. Y aparte ellos les dijeron, a todos pusieron una regla, nadie le pega al Horacio, porque en la silla a mí se me salían las piernas aún más, porque claro que no era mi silla. Y yo no tengo tanta flexibilidad en mis piernas como para meterlas y ponerlas como se las ponen ellos. Entonces era, hey, el Horacio le sale tanto así del pie, por favor, no le lleguen tan fuerte. Pero muy divertido, muy divertido. Muchas gracias, Rodrigo, por todos estos temas que pues debemos de conocer. Como dices tú, vean un juego, vean cómo compiten, y es de igual manera que el básquet, solo que para nosotros los basquetbolistas es muy difícil jugar, aunque ya lo vivimos y nosotros nos sentimos muy, muy bien el haber experimentado todo eso. Pues muchas gracias por toda esta información, Rodrigo, que nos traes acerca del básquetbol de silla de ruedas, que pues también no es nada malo
conocer el tipo y qué lastimaduras y qué deben de fortalecer, etcétera, porque todo nos hace pues mejor, ¿no? El conocer, educarnos, hace que sepamos cómo viven todos esos jugadores, todas esas personas que usan silla de ruedas también y qué necesidades tienen a veces, hablando más deportivamente ahora. Pues muchas gracias, Rodrigo. Así es, Horacio. Pues nada, y bueno, antes de despedirme, felicitar a todos los papás. El próximo domingo es el Día del Padre y bueno, felicitar a todos los papás de la familia del básquetbol en México, mandaros un abrazo y esperemos que la pasemos bien todavía en casa. Saludos. Gracias, Rodrigo. Sí, feliz Día del Padre este domingo a todos. Y bueno, desde ahí, desde Mérida, de la Blanca Mérida, nos vamos a ir hasta Torreón, Coahuila, donde está Jorge Ocampo, que es el preparador físico de nuestra selección nacional, varonil mayor, y día con día, de lunes a viernes, está con nosotros, trayéndonos muy buenos ejercicios, muy buenos consejos para siempre estar activos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Horacio? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Ya es viernes, listos para comenzar el fin de semana y dar todo aquí encerrados. Gracias a Dios es viernes, dijeran por ahí. ¿No? Claro, es viernes y el cuerpo lo sabe, dice otro dicho, ¿no? Pero bueno, con esta nueva modalidad, aquí en casa, estamos conviviendo con toda la familia, estamos haciendo cosas que quizás algunos ya hemos dejado de hacer tan seguido como antes. Exacto. ¿Y qué tal de calor por allá, mi estimado? Muy sabroso, húmedo, sudas estando sentado, sudas estando acostado. Pues es muy fuerte el calor aquí en Sinaloa y ya estamos comenzando, ¿no? Cuando hay la transición del fresco, porque aquí no hace frío, del fresco a calor y con humedad es muy tremendo, muy tremendo. Me imagino que tú también, ¿no? Ahí en Torreón. Sí, aquí está igual. Se percibe un calorcito con humedad. No es seco como debería, ¿no? Recordad que estamos en el desierto. Hay cierta humedad en el ambiente. Igual sudas por todo. Sí, pero espero que sea para que traiga lluvia, ¿no? Y que se hagan beneficiados todos, hasta los agricultores. Pero bueno, pues te quiero contar que tenemos invitados de lujo, invitados del básquetbol de silla de ruedas. Tenemos a Anaísa Pérez, que es seleccionada nacional, y tenemos a Juan Magallanes, que es entrenador, también coach, y también es árbitro FIBA en silla de ruedas. Para que los tengas ahí en tu sección. Perfecto, los voy a poner a sudar a los dos, ¿les parece? Hey, es tu sección, yo no sé. Ahí están. Ahí están, tuyos. Gracias, Horacio. Y bueno, vamos a continuar entonces. Gracias, Horacio. Vamos a darle. Anaísa, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Juan, ¿cómo estás? Profe, Juan Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado también de conocerte. Hola, buenas tardes, también mucho gusto de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a interactuar un poquito, porque también los jueces, también los árbitros necesitan tener una buena condición física, ¿no? Ya hablaron de la rapidez con la que se desenvuelve un partido de silla de ruedas, ¿no? De repente están aquí, de repente acá. Bueno, los árbitros, los jueces deben de estar de la misma forma físicamente bien para tomar las mejores decisiones, ¿no? Mi estimado Juan. Sí, así es parte de la preparación del árbitro, la preparación física. Exacto. Bueno, enseguida vamos a estar contigo, Juan. Y bueno, Anaísa, ¿cómo estás? Muy bien, igual con mucho calor. ¿En qué parte de la República estás, Anaísa? Bueno, yo radico en la ciudad de Oaxaca, entonces también hace bastante calor. Qué rico, Oaxaca. ¿Estás en la capital de Oaxaca? Sí, estoy en lo que son los valles es la capital, sí. Qué padre, unas tlayudas de por allá, ¿no? Sí, ¿verdad? Híjole, ahorita no se puede, todos queremos, pero no se puede. Exacto, digo, perdón, pero mi deporte favorito es la comida. Si es que, no es cierto, es broma. Oye, Anaísa, y platícame un poquito, físicamente, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te mantienes?
Pues mira, yo hago, como les comentaba, yo no utilizo la silla de ruedas para uso diario, entonces trato de hacer ejercicios no sé, con miembros inferiores y miembros superiores, más lo que es ahora sí que cardio, es para mantenerme solamente, ya que no contamos con mucho material en sí deportivo, entonces pues yo creo que a todos nos agarró de repente así, ¿no? Que Claro, no claro. sabemos qué hacer. ¿Qué tipo de cardio haces? ¿Tienes una bicicleta ahí o una elíptica? ¿Qué tipo de cardio No, haces? bueno, aquí yo trabajo también en el Instituto del Deporte y de la ciudad, entonces de repente hacen muchas transmisiones con ejercicios, de repente hay cualquier Claro. situación, entonces de repente hacemos activaciones durante el resto de la semana, entonces procuro seguirlas. Ujú. Perfecto, avísame para verlas. ¿Tú has hecho alguna activación? No, a nosotros desafortunadamente todavía no nos ha tocado, pero les ha tocado a algunos otros compañeros que también han sobresalido en el deporte, Qué bien. como no en básquetbol precisamente, pero sí, sí hacen algunas activaciones con otros compañeros. Ok, ok, bueno, ya te tocará seguramente, ¿no? Te platico un poco, yo soy egresado de la ENED, de la Ciudad de México, y mi escuela está pegadita al Comité Paralímpico, al Centro Paralímpico, ¿no? Entonces me tocó muchísimo convivir con gente paralímpica de diferentes disciplinas, ¿no? Me tocó el proceso de Sydney 2000, de las Olimpiadas, entonces vaya, estoy muy familiarizado con el deporte paralímpico. Me gusta, soy un fanático de la capacidad de trabajo, porque de por sí el día a día es complicado para ustedes, ¿no? Ya ahora, digo, te estoy hablando de hace 15 años que terminé más o menos la carrera. A ver, no más, Ana, ya, mejor ahí le paramos. ¿No? Pero hoy en día, bueno, ya hay más facilidades para ustedes, ¿no? Ya hay desde el transporte, entradas a lugares y demás, ¿no? Anaísa. Pues no crean, han No pasado creo. algunos años y lamentablemente en esas cuestiones, como bien lo mencionan, de infraestructura y accesibilidad, pues la verdad es que sí es un poquito complicado, ¿no? Y sobre todo igual en los gimnasios, como, bueno, que la parte a la que usted le toca en este momento, de repente es complicado que exista alguien que nos pueda asesorar en ese tema, ¿no? En algunos gimnasios, porque pues desconocen precisamente de las discapacidades que tenemos. Exacto, exacto. Y bueno, la verdad es que el profesional de la salud debería también auxiliarlos a ustedes de la manera, vaya, como decía Rodrigo hace un momento, ¿no? Si bien no hay mucha investigación aún, existe un área de oportunidad ahí para hacer investigación y demás, pero bueno, es cuestión de hacer equipo con los fisioterapeutas para poder desarrollar programas para ustedes, ¿no? Adecuados. ¿Por qué? Porque son sometidos a cargas físicas durante el partido igual que a cualquier otra persona, o me atrevo a decir un poquito más, porque no es lo mismo controlar tus piernas a controlar algo mecánico, ¿no? Como la silla de ruedas, que en ese momento son parte de tu cuerpo y se convierten en tu forma de llevar el balón de un lado a otro y demás, ¿no? Prácticamente. Sí, pues sí, sí es complicado y la verdad es que, pues sí, como bien lo mencionas, tenemos muchas cargas de repente de trabajo, de entrenamiento y y pues sí, es complicado y Claro. bastante interesante también. Sí, creo. Ahora, pues la verdad es que bueno, la gente que practica básquetbol en silla de ruedas, de la cintura para arriba, pudiera ser trabajo similar al resto de las personas, ¿no? Y para las extremidades inferiores, bueno, dependerá de lo comprometido que están las extremidades para saber también si puede hacer algún tipo de movimiento, alguna extensión de pierna, incluso sentadillas, ¿no? O sea, será individualizado el entrenamiento, pero orientado a la movilidad en extremidad inferior, ¿no? Prácticamente. Pero para tren superior, por ejemplo, ahorita yo estoy sentado y pues, ¿de qué forma pudiéramos calentar? Bueno, son ejercicios que normalmente cualquier persona puede hacer también.
¿no? O sea, rotaciones hacia el frente, rotaciones hacia atrás, un poco de rotación lateral, un poco de rotación sobre la silla. A mí lo que repito, Anaísa, lo que me causa mucha admiración es ese control que pueden tener de la silla. O sea, ¿cuánto pesa la silla, Anaísa? Híjole, no, bueno, primero depende de la marca, como todo, creo. Varía el peso, puede ser, no sé, 15 kilos, 10 kilos. Bueno, Es eso, del material con el que esté hecho, pues sí depende muchísimo claro, el claro, peso. claro. Y pues sí, es desarrollar, ¿no? Esas habilidades, pues prácticamente las entrenas desde que comienzas esto y sí, como bien decía el otro compañero, de repente en los primeros entrenamientos terminas con las manos ampolladas porque, híjole, de verdad es una coordinación y fuerza y agilidad y todo lo que puedas, ¿no? Entonces sí, ¿Usan depende. guantes, Anaísa? ¿Usan guantes No. o no? No. No, en nuestra disciplina no usamos guantes. No, ¿Esto no los dejan usar guantes? no se permite. No están permitidos. Ok, qué interesante. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de reglas con el profesor Juan. Anaísa, encantado de conocerte de verdad y cualquier cosa que necesites, bueno, me pongo en tus manos, de verdad, sugeré lo que necesites, ¿no? Ahorita a través de esto podemos hacer muchas cosas, Anaísa. En serio, lo que necesiten estoy para hacer. ¿Ok? Gracias. Un abrazo, Anaísa. Igualmente. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, profe, platícame, ¿qué es lo más difícil al juecear este tipo de partidos? Pues fíjate que, como lo mencionaba hace rato Rodrigo, la mayoría de las reglas son muy similares. No hay una gran diferencia, la cancha es igual, el balón es igual, la altura del aro es igual. Y son cosas que mucha gente piensa que por estar en una silla de ruedas tendrían que tener el aro un poquito más abajo, o la distancia del tiro libre más corta, o la línea de 3 puntos. Pero no es así. La mayoría de las reglas son iguales, porque es un deporte que solamente está adaptado a la silla de ruedas. Es básquetbol, como cualquier otro. Simplemente la diferencia es que los participantes están en una silla de ruedas. Entonces, claro. Son Sí, cosas muy puntuales las que son las diferencias. Entonces, obviamente la mayor diferencia que encontramos en las reglas, pues es la silla de ruedas, ya que la silla de ruedas tiene ciertas medidas, ciertas situaciones de seguridad. Entonces, la silla es la principal diferencia, y la otra, perdón, que hablaba también Rodrigo acerca de la clasificación funcional de los jugadores. Esas yo creo que son las dos cosas más importantes o que cambian más del básquetbol convencional al básquetbol en silla de ruedas. Y ahorita que decías, por ejemplo, de la parte de la activación, sí es muy importante a veces que el entrenamiento sea individualizado. ¿Por qué? Lo que tú mencionabas, por ejemplo, que este movimiento lo puede hacer cualquier jugador, pero la rotación, no todos lo pueden hacer. Hay jugadores que no pueden, por el tipo de lesión, no lo pueden hacer, o no pueden inclinarse hacia un lado o hacia otro. Los brazos tal vez los pueden mantener así un cierto tiempo y un cierto número de repeticiones, pero no las mismas que los demás. Entonces sí es importante a veces conocer a los atletas, conocer las discapacidades y qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer cada uno. Sí, claro, definitivamente. Digo, por eso existen profesionales de cada área. Y de verdad, mi admiración, profe, para lo que hacen. Sinceramente, mi admiración, Anaísa. Y bueno, qué bueno que nos acompañan hoy en día. Y qué bueno que a través de esto podemos informar a la gente de todo lo que pasa, ¿no? Muchas glorias nos han dado el deporte paralímpico, en básquetbol, en natación, en diferentes deportes, ¿no? Y bueno, de verdad estoy muy agradecido de haber compartido este momento con todos ustedes, profesor. Mi estimado Horacio, oye, pues emocionadísimo de verdad y muy agradecido por este momento.
a mí me tocó vivir muy de cerca con deportistas paralímpicos y no es nada sencillo, ¿no? Si a nosotros de repente se nos dificulta algo, bueno, necesitamos una plática con ellos para darnos cuenta de que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, no, y como dices, si nosotros a veces pensamos que la tenemos difícil por cansado que sea algo, el ver, y bueno, como yo les platiqué, que a mí me ha tocado competir también mentalmente, psicológicamente, te ayuda a ver a ellos como deportistas, lo que con una convicción se puede lograr, no importa las diferencias que tengamos. Creo que primero lo mental es lo más importante, y a mí el verlos y luego jugar contra ellos, claro, era diversión. Aún más te dice, hey, por las pequeñeces no te tienes que preocupar, porque hay muchas otras cosas más importantes que te motivan a hacer eso que quieres, así sea muy difícil. Y me enseñó mucho, y bueno, pues qué bueno que pues tuviste también la oportunidad de hablar con ellos, porque sepan ustedes, Juan y Anaísa, que Jorge es el que me acompaña a entrevistar gente, porque él hace muchas preguntas muy buenas y pues compensa, ¿no? Mucho, y creo que la gente también tiene que conocer todo ese aspecto, ¿no? Aparte de lo que él nos pone de los ejercicios, etcétera. Qué bueno, a fin de cuentas ya dijimos y ya dijo que muchos son iguales o muy parecidos, depende de lo que se necesite a cualquier persona sin una discapacidad. Y bueno, pues gracias Jorge por estar con nosotros. Aquí seguimos en todo el programa para que sigas también al pendiente tú de todo lo que nos van a compartir ellos dos. Claro que sí, mi estimado Horacio. Un abrazo a todos y bueno, recordar, ganemos el juego desde casa. No bajemos la guardia. Sigamos así. Claro. El hashtag de nosotros es ese, ganemos el juego desde casa, y hashtag todo por México. Recuerden de visitarnos en las redes sociales, @basketmex. Y muchas gracias, pues, Jorge. Y bueno, nos vamos con nuestros invitados de hoy. Ya escuchamos que Anaísa está en Oaxaca y Juan, ¿estás en Guadalajara? ¿Dónde estás? En Guadalajara. En Guadalajara, la perla de Occidente. Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. La primera pregunta era esa, ¿no? La que ya se comentó un poquito. Y bueno, antes de que pasar con Anaísa, que nos respondas un poquito tú, Juan. Ella nos dijo que no necesitaba la silla de ruedas para el día a día, que sí, la necesitaba para jugar y eso por eso la utiliza. ¿Tú cómo nos puedes comentar eso, no? Que, a ver, ¿quiénes pueden jugar este deporte? Porque muchos no saben, muchas personas quizás crean que necesariamente tienes que tener cierto tipo de discapacidad para poder jugar en silla de ruedas. ¿Nos puedes explicar un poquito, por favor, Juan? O Anaísa, los dos. Ya agarren su sección ustedes si nos quieren preguntar a nosotros, porque nosotros también queremos absorber todo lo que nos digan. Sí, claro. El básquetbol sobre silla de ruedas no es exclusivo para gente que usa silla de ruedas todo el tiempo. Las personas que son elegibles para jugar básquetbol en silla de ruedas tienen que tener primero una lesión permanente. Tiene que ser una lesión que sea permanente, no es que me torcí ahorita el tobillo y entonces ya juego en silla de ruedas. No, pues tiene que ser una lesión permanente, tiene que ser una lesión que no en miembros inferiores y que no le permita correr, saltar, pivotear, hacer cambios de dirección como una persona que no tuviera una discapacidad. Entonces, esas son las personas que son elegibles. Obviamente, ahí, como lo platicaba Rodrigo acerca de las clasificaciones funcionales, hay unos que son las clasificaciones más bajas, que son los 1 punto, que son personas que tienen lesiones medulares o
que tienen alguna malformación congénita que no le permite caminar. Entonces, todo el tiempo están en silla de ruedas y van a tener una clasificación más baja. Pero de ahí nos vamos incrementando y vamos teniendo las clasificación de 2, 3, 4 y los 4,5. 4,5 son personas que si tú las ves físicamente, a veces no tienen ni siquiera problemas para caminar. Tú ves y caminan normalmente y no tienen ninguna lesión aparente, pero tienen alguna lesión que no les permite ni correr, ni saltar, ni jugar el básquetbol como lo jugaríamos los demás. Entonces, esas personas pueden ser elegibles para el básquetbol en silla de ruedas. Eso se le llama discapacidad mínima. Y esa está evaluada por un panel de clasificación que va a determinar si esa lesión realmente es elegible para que esa persona pueda jugar el básquet en silla de ruedas. Sí, y bueno, Anaísa decía que ella era como entraba en ese rubro, ¿no? De que ella podía caminar, y como lo acabas de decir tú, Juan, sí, son las personas que pueden caminar, pero no pueden correr, y lo acabas de explicar todo. Anaísa, tú, ¿cómo te decidiste o qué te llevó a practicar el básquetbol de silla de ruedas? ¿Cómo fue toda tu... Platícanos, ¿no? ¿Cómo comenzaste? Porque pues todos comenzamos por quizás alguien de tu familia, un amigo tuyo, y poco a poco te vas metiendo, ¿no? Porque tú ya desde juvenil ya estás en torneos internacionales. Entonces, platícanos un poquito de eso. Bueno, como bien decías, mi familia también tiene discapacidad. Mi mamá tiene secuelas de poliomielitis. Entonces, ella era la que practicaba el deporte cuando pues, yo era niña. Ella practicaba levantamiento de pesas, al principio. Entonces, bueno, de ahí fui viendo algunos deportes, y el que más me llamó la atención fue el básquetbol. Sí, también con la pregunta que le hiciste a Juan sobre las personas que utilizan silla de ruedas, pues creo que es una idea equivocada. De hecho, creo que la relacionamos siempre cuando decimos persona con discapacidad. Creemos que es una persona que siempre está en silla de ruedas, y no es así, sino hay una gran variedad de discapacidades congénitas, adquiridas. Y bueno, creo que también así es, sigue siendo un tabú, y creo que en mi caso, de repente, a veces hasta o hasta yo misma me llego a sentir mal, ¿no? Porque de repente estoy jugando, no sé, algún torneo, y por alguna situación que para mí es normal, pues me levanto de la silla, ¿no? Ya me cansé, a lo mejor de la posición en la que estoy jugando, o yo qué sé, o me acomodo, y de repente así como que la gente te voltea a ver y dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasó si se supone que tiene una discapacidad, no? Mi rango también, como decían, de las clasificaciones, yo soy una puntuación 2,5. Entonces, eso quiere decir que ni soy, ahora sí que estoy como a la mitad de la clasificación, precisamente por las características que tiene mi discapacidad. Camino, sí, camino un poco raro y con ayuda a veces de aparatos y a veces sin ellos. Pero como bien decían, manejamos la silla con los miembros superiores, que en este caso pues, son los brazos y las manos. Y en mi caso, pues tengo más dañado lo que son todas las articulaciones, mis discapacidades de todas las articulaciones. Entonces, ninguna de ellas se desarrolló como es, y pues desafortunadamente es lo que, por lo que mi clasificación entra como a la mitad de ellas, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor Juan podría hacer ahí un paréntesis para explicarles un poco mejor. Sí, es muy bueno. Yo creo que más eso es para nosotros el saber, ¿no? El conocer, porque sí, yo algo sabía que en los paralímpicos y etcétera, todos los torneos que son para paralímpicos, para panamericanos, siempre hay clasificaciones.
en un momento a mí me dijeron que yo podía competir porque tengo más de 11 cirugías y mi espalda y todo. Entonces yo no lo tomé tan en serio porque dije, ¿cómo yo voy a poder? Pero ahorita que están diciendo que entendamos todos, ¿no? Así como yo le hice una pregunta a Juan, que quizás pueda parecer tonta, pero a veces somos así, no queremos preguntar cosas por no vernos o parecer que no sabemos. Y en verdad no sabemos, pero no tiene nada de malo. Que yo le dije, oye Juan, y cuando tú eres árbitro, tienes que andar en una silla. Y bueno, me contestó y hasta no me sentí tan tonto porque me dijo, no, en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos sí, tienen que andar en silla de ruedas, en otros no necesidad, puedes andar corriendo, pues arbitrando el partido. Y creo que muchas de estas preguntas tenemos que saber nosotros hacerlas para entender y educarnos en el tema y no caer en lo que decían al principio, ¿no? Que puede considerarse como prejuicio, no racismo, pero es como eso, ¿no? Al prejuicio que catalogar a alguien de una manera sin conocer, sin saber, sin estar educado. Juan, ¿cómo puedes tú, pues, seguirle con lo que dice Anaísa también en eso de las clasificaciones? Sí, mira, yo como les comentaba, existe la clasificación 1, 2, 3, 4 y 4,5. Pero entre el 1 y el 2 puede haber algún jugador que no encaje en ninguna, o el ejemplo de Anaísa que es 2,5, porque no tiene características de un 2 y de un 3. No la pueden poner en 2 porque si no estaría sobre todos los que son 2. Y no la pueden poner 3 porque si no estaría en desventaja con un 3. Entonces, por eso ella adquiere un medio punto y se le clasifica como 2,5 puntos. Es importante saber para qué son las clasificaciones, porque estamos hablando las clasificaciones 1, 2, 4, 3,5, 4,5, pero ¿para qué nos sirven en el juego del básquetbol? En el juego del básquet se juega igual, 5 contra 5, y cada jugador va a tener una clasificación. Entonces, dentro de los 5 que van a estar en la cancha, debemos de procurar que la suma de esas clasificaciones nos dé un máximo de 14 puntos. Si nos da más, es una falta técnica al entrenador y se tienen que hacer los cambios para regresar a los 14 o menos. Podemos utilizar menos, pero no nos podemos pasar de 14 puntos. Y esta regla nace o surge para que dentro de un deporte que es para personas con discapacidad, no se discrimina a ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque si no hubiera un sistema de clasificación, pues todos los entrenadores o todos los equipos jugarían con jugadores con clasificaciones altas, con los 4,5 o 3,5, que son los jugadores más altos, más grandes, más fuertes. Entonces, todos utilizarían esos jugadores y, por ejemplo, un caso como Anaísa a lo mejor no podría jugar básquetbol en silla de ruedas porque dirían, no, es que Anaísa no es tan rápida como el 4 o 4,5 o no es tan fuerte como el otro, mejor me llevo a la otra jugadora porque es más grande y es más fuerte. Pero al tener este sistema de clasificación, lo que hacemos es incluir a todas las discapacidades y que puedan entrar dentro de un mismo equipo. Entonces tenemos en un mismo equipo, tenemos a un jugador que puede tener una lesión medular, que es un punto y que es muy bajito y que a lo mejor es menos hábil y menos rápido, no porque sea un jugador, pero simplemente la discapacidad lo limita hasta un cierto punto. Pero esos jugadores aprenden a hacer algo extra o a jugar su posición, que a lo mejor es ayudar a hacer las cortinas para los otros jugadores, hacer espacios, jalar alguna marca. Entonces, cada uno de esos jugadores va aprendiendo cuáles, de acuerdo a sus capacidades que tiene, va aprendiendo qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer y para qué es importante en su equipo. Como normalmente en el básquetbol normal, o sea, de que jugamos nosotros, son roles y cada uno tiene que aprender a hacer su rol lo mejor posible. Esto qué bueno, porque yo entendía que las clasificaciones tenían que estar, creo que en otros deportes sí, ¿no? Competir con los de tu categoría. Y en el básquet ahora estoy conociendo que suman diferentes y es muy bueno que eso que explicas, que no lleguen a 14. Anaísa, tú para ser seleccionada nacional, ¿es igual? ¿Pasaste por procesos de
de tu ciudad, del estado, y después te escogieron, o cómo van los procesos para llegar a ser seleccionada nacional, ya que pues quizás toda tu vida tienes de seleccionada nacional, bueno, desde tu juventud. Bueno, Hace poquito de tu juventud. sí, ¿verdad? Pues mira, depende de cada estado, porque desafortunadamente pues no hay muchos, no hay, bueno, sí hay mucha gente con discapacidad, pero gente que no se acerca muchas veces a hacer el deporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo inicié en la Asociación de Oaxaca, en donde solamente tenemos lo que es el estatal. Entonces, sí pasas por ciertos filtros, que es el estatal, que a lo mejor son algunos eventos antes, pasas a los nacionales y pues obviamente en los nacionales hay visores de selección nacional quienes pues están buscando, ¿no? A los nuevos talentos, a las nuevas generaciones. Y sí, así comenzó. Yo comencé a los 13 años, me parece. Entonces es tipo proceso como todos, porque también el básquetbol de nosotros en algunos estados no es tan fuerte. Y hay algunos estados que promueven más, que se escogen más, pero bueno, que el principio es el mismo. Juan, ya que están en la selección, ya que están conformados en la selección y tú como árbitro internacional, también coach, las reglas del básquetbol en sí, de silla de ruedas, son muy diferentes a la del básquetbol convencional. No, lo comentábamos, en la parte esencial son completamente iguales. Cancha, balón, aro, línea de tiro libre, línea de 3 puntos, todo es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. En lo que ya es la parte de los cambios o lo que es diferente, lo comentábamos, es 2 grandes cambios o grandes diferencias, que es la silla de ruedas y el sistema de clasificación. Eso obviamente no existe en el básquetbol convencional. Ajá, sí, claro. Pero las reglas del juego como tal, ahí sí en las reglas del juego como tal, por ejemplo, una de las más importantes es cómo se avanza con el balón o cómo driblas el balón, porque esa es la parte donde muchos, cuando les hablas del básquetbol en silla de ruedas, lo primero que te dicen, ¿y cómo botan o cómo caminan o cómo avanzan? Entonces, ¿cuándo es viola o cuándo no? Exactamente, cuándo es viola y cuándo no. Entonces, el básquetbol, un jugador que tiene el control de la pelota, es el que la tiene en las manos o la tiene sobre su regazo, puede impulsar las ruedas máximo 2 veces. Puede ser alternada, de forma alternada, derecha-izquierda, o puede ser simultánea con ambas manos y puede ser hacia adelante o hacia atrás. Entonces, es decir, un jugador puede hacer 1, 2, esos son 2 impulsos. Un jugador puede hacer 1, 2, son 2 impulsos hacia el frente, o puede hacer 1 y 2 hacia atrás, y esos ya son sus 2 impulsos. Para que él pueda hacer un tercer impulso, o un impulso nuevo, primero tiene que botar la pelota, bota la pelota, la toma, y otra vez puede dar 2 más. Puede dar 1 o 2 las veces que él quiera, mientras antes de dar un tercero, bote la pelota, la vuelve a tomar, 1, 2, y así puede avanzar toda la cancha y en cualquier dirección, con la limitante de las reglas del juego. Tienes 24 segundos para tirar a la canasta, tienes 8 segundos para pasar a la mitad de la cancha. Entonces, en 8 segundos tienen que hacer que pasen a la cancha ofensiva, y antes de 24 tienen que tirar al lado. En cuestión de los 3 segundos. Los 3 segundos, la regla es igual, simplemente que aquí hay una pequeña variación por la cuestión de que un jugador no puede abandonar la zona restrictiva tan fácil como en el básquetbol convencional. En el básquetbol convencional estás 1, 2, te das la vuelta y te sales. Aquí estás 1, 2 y te das la vuelta y hay un par de sillas ahí que no te dejan salir. Ajá. Entonces, el árbitro tiene que ver que ese jugador está realmente haciendo un esfuerzo por salirse del área, y si es así, le va a permitir que abandone el área. Con la única limitante es que si te dan el balón,
pues... 3 segundos. 3 segundos, ¿por qué? Porque estabas... Sí, lo mismo ya lo están aplicando, o sea, en muchos lados, si te ven que te estás queriendo salir del área, pues te lo permiten y no te cuentan los 3 segundos. De la misma manera que lo estás platicando con el silla de ruedas, pero yo creo que sí es más difícil querer salirte y ver un bloqueo ahí de 2 sillas y pues darle la vuelta a la glorieta casi, ¿no? Pues qué padre. Anaísa, ¿tú quieres compartir algo, platicar algo ya para terminar este programa? Pues invitar, yo creo que siempre ha sido como que eso, invitar a ustedes a que igual, pues gracias a estas transmisiones creo que promueven nuestros deportes, pero que igual todavía volteen y que de repente sí vean lo que nosotros hacemos, no nada más el básquet, sino todas las demás disciplinas. Que igual que se acerquen mucha más gente, ya sea entrenadores, árbitros, porque es muy interesante y creo que de esa manera podemos hacer crecer aún más nuestro deporte, ¿no? Entonces es eso, compartir, como decía el compañero, invitarlos a ver un partido de básquetbol en silla de ruedas, porque de verdad que es muy interesante. No, hombre, créeme que estamos conscientes que ustedes, los paralímpicos, los panamericanos, son los que nos ponen en orgullo a todo nuestro país. Y claro, nosotros como atletas reconocemos y sabemos el esfuerzo y todo lo que ustedes han logrado como atletas. Por eso, como dijiste, de todos los deportes, claro que todos los deportes tienen que reconocer, seguir buscando diferentes maneras de cómo se apoyen. Y no solo en lo económico, sino en las maneras para ayudarlos a que se mejoren en su juego también. En las instalaciones, etcétera, todo lo que ustedes también necesiten para eso. Entonces, claro que sí, a todos los invitamos a que se involucren, a que aprendan, a que nos eduquemos más de nuestro país, de nuestro deporte en el país, en todo el deporte. Sería muy, muy, muy bueno y creemos que sé que entenderíamos mucho mejor a cada uno de los deportes y en especial a los de las sillas de ruedas. Aquí está una foto muy bonita. Fíjate, nomás la vi, ya supe, por ahí estoy yo en el medio, abajo de la canasta. ¡Wow! Esa vez fue cuando jugamos, les cuento, un niño que yo conocí en una escuela de educación especial en Guadalajara, cuando estaba pequeño. Él por medio de su maestra, me invitó a estar con ellos en la escuela. Estuve un rato después. Él se involucró mucho en el básquet, hizo que su mamá pusiera una canasta en su casa. No recuerdo exactamente la discapacidad, pero me va a regañar, se llama Ángel él, que se ponía, creo que sus articulaciones muy rígidas, y eso lo ayudó a desarrollar más el básquet, y todos están impresionados de cómo lo ayudaba a mantenerse un poquito o más movido, ¿no? Y me invitó una vez a que lo visitara porque se involucró en este equipo, que ahí están jugadores muy, muy buenos que juegan en Europa. La silla me la prestó una muchacha también que juega profesional. Y bueno, ahí está la prueba que sí lo hice y no nomás estoy hablando por hablar. Muchas gracias por mandar la foto, Anaísa. Y bueno, quiero que también Juan nos diga el mensaje que quiere decirle a toda la gente para esto, para educarnos, para conocer y pues yo sé que claro que vas a también invitar a toda la gente a que se involucre más con todos estos jugadores. A Enrique Zúñiga también le tocó cuando estábamos en Soles de Jalisco, nos tocaba estar ahí antes o después de cuando entrenaban el equipo de silla de ruedas iban a todos los partidos también de Soles de Jalisco. Y bueno, yo quiero que la gente conozca aún más este deporte que es muy bonito, difícil, pero al igual que todos los deportes, muy competitivo y siempre con el ánimo ese, ¿no? De que ellos nos han puesto el ejemplo a muchos deportes que no son paraolímpicos o para panamericanos, en que con perseverancia y trabajo de día a día se pueden lograr todas las metas que nos propongamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué nos tienes que decir tú? Pues sí, invitar primero a personas que tengan una discapacidad
que se acerquen al deporte. Si es al básquet en silla de ruedas, pues mejor, ¿no? Es un deporte muy emocionante, así como tú lo decías. Además, es un deporte muy fácil de entender. Para todos los que juguemos básquet y vemos básquet en silla de ruedas, es bien fácil de entender porque conocemos cuando meten una canasta, cuando hacen una falta, cuando tiran una de 3. Entonces, es muy fácil de entender para todos. Entonces, personas con discapacidad que se acerquen, que busquen la manera. En cada uno de los estados hay asociaciones de deportes en silla de ruedas donde se pueden acercar. Personas, por ejemplo, como dices tú, que tienen muchas lesiones y que a lo mejor ya no pueden practicar el básquet de manera convencional, pueden jugar el básquet en silla de ruedas, tal vez si no son elegibles, si no tienen una discapacidad que sea elegible, pero pueden participar en el equipo con las personas que están ahí, y es de mucha ayuda. Hace muchos años un equipo alemán de la selección femenil tenía 2 exjugadoras de la selección nacional de convencional, jugaron básquet en silla de ruedas. Entonces eran unas jugadoras muy grandes y tenían un muy buen equipo, porque las jugadoras ya jugaban básquet, simplemente se tuvieron que adaptar a la silla. Entonces, invitar a todos que se acerquen, que vean. Es bien fácil de entender, de verdad que es bien fácil de que le entendamos al básquet en silla de ruedas, y que nos acercamos y que nos integremos con ellos. Sí, en ese juego recuerdo que este jugador, y que me disculpe que se me olvida su nombre, estaba en España él. Me recuerdo que o él o yo nos poníamos arriba en la línea de 3 y el otro abajo de la canasta, y era como high-low, pase de básquet normal, y lo entendías muy bien, ¿no? Sí, cuando me la pasaba y me estaba moviendo, como que era aprender eso, de agarrarla y dejarla rápido. Pero cuando era de poste, así tipo de postear a alguien y me la aventaba, pues yo también estoy muy grande y soy muy alto, pues era muy fácil hacer ese tipo de jugadas. En relación a lo que dices, que es muy fácil adaptarte porque las reglas son casi igual, pues la diferencia de cómo la botas y cómo empujas, pero es cuestión de adaptarte a la silla y bueno, sentirte que la silla es tuya y tú eres la silla, y yo me impresionaba cómo se movían todos. Bueno, pues ojalá tuviéramos más tiempo para hablar más, o un cafecito o algo por el estilo. Bueno, un café de Oaxaca sería bueno, ¿verdad? Que Anaí se lo pusiera, pero... Y luego les invito. Ya sé. Bueno, esperemos, ándale, sí es cierto. Sí, esperemos que nos puedan visitar en otra ocasión para seguir platicando, informando y educando a todos nosotros, para que nos sintamos muy familiarizados, ¿no? Y saber que es lo mismo, solo en una silla de ruedas, ¿no? En una silla de ruedas, y estar mutuamente apoyándonos los unos a los otros, porque es la única manera de salir adelante, el apoyarnos mutuamente, el competir, todo eso, el nutrirse, el educarse. Quiero agradecerles mucho a ustedes dos por estar con nosotros en este viernes. Cerramos con broche de oro esta semana. Muchas gracias por su tiempo. Igual les deseo lo mejor, que esta cuarentena no sea tan pesada, que sigamos aprendiendo muchas cosas estando en casa. Cuando rápido termine, volver a nuestras actividades normales con la nueva normalidad, saberla, adaptarnos rápido. Y bueno, gracias Juan, gracias Anaísa por estar con nosotros. Les enviamos un abrazo allá a sus casas y les deseamos un feliz Día del Padre a todos los papás del básquet y de todo México. Gracias a los papás también de este programa. Felicidades. Que la pasen muy, muy, muy bien y felices, aunque estén encerrados. Muchas gracias a todos y buen provecho. Gracias. Hasta la próxima semana. Everything changes.